Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis y estoy nuevamente aquí conversando con Silvia Neira. Gracias Silvia por continuar esta conversación. Un placer. Sí, la verdad que la primera parte de la entrevista tuvo mucha repercusión, así que eso nos motivó también a continuar la conversación y quizás profundizar sobre algunos conceptos o cosas que surgieron en la primera parte, que también les voy a dejar también el link para que puedan ver quienes no la vieron aún. Una de las cosas que surgió en la entrevista anterior que estuvimos conversando es la temática de cómo el yo participa de la carta cuando la mira, ¿no? A diferencia del desarrollar la carta natal, ¿no? Desarrollarse uno mirando la carta natal, ¿no? ¿Podrías ampliar o seguir comentando sobre esto? Sí, ahí habría que preguntarse qué es el yo, cuál es el yo que mira o interpreta su propia energía, ¿no? Y creo que ese yo va evolucionando de acuerdo a la evolución de cada uno. En principio, yo creo que el componente de esa mirada es el filtro lunar, ¿no? Desde lo lunar percibimos, digamos, el miedo o la búsqueda de seguridad nos hace elegir mirar desde algún lugar de la carta y alejarnos de algún otro, en realidad. Si uno tiene una energía, no sé, uraniana muy fuerte y tiene un lado muy desestructurante, muy creativo, muy transgresor, muy marginal, y uno tiene luna en Cáncer, y uno necesita conservar un lugar de seguridad mucho más íntimo y personal, bueno, eso evidentemente, más allá del sol que tenga la persona, la solaridad, va a estar totalmente atravesado por los miedos, y a eso llamo el filtro lunar, digamos, desde ese lugar de protección que va envolviendo la identidad del sol o la individualidad que propone el sol, y nos permite ver aquello otro que está más lejos para la conciencia, que está más lejos, más distante, desde un lugar más filtrado, digamos, ¿no? Y el filtro lo pone la luna, es como si fuera una atmósfera emocional que no me habilita el contacto con quien soy verdaderamente, ¿no? Por eso digo, uno cree que uno se identifica con la energía del sol, uno reconoce la energía del sol en su carta natal, pero uno no mira a toda la carta desde el sol realmente, porque si uno la mirara desde el sol es el centro del sistema, tiene toda la energía para coherentizar todas las funciones, no habría por qué no integrarlas desde la energía solar, pero luego lo que llamamos desde dónde miramos desde el lugar donde podemos a todo lo que tenemos. La luna sería como una especie de primera conciencia. ¿Podés hablar un poco más sobre qué es la luna en una carta natal? La luna representa aquel lugar donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos seguros. La luna representa ese lugar que nos hace sentir de alguna manera que estamos protegidos en la vida. Desde ese lugar damos espacio al resto de los planetas, al resto de las funciones, digamos, planetarias. ¿Sí? La luna es el primer escalón, de alguna manera, ¿no? Desde ahí, en todo caso, podemos conectarnos con quienes somos, con nuestra verdadera identidad, que incluye la luna. Pero la luna tiende a excluir el resto de las partes. Claro, cierra. Exactamente. Digamos. Cierra por miedo, por inseguridad, por la sensación de que estamos teniendo que incorporar energías que tal vez nos resultan demasiado lejanas a nuestra sensación de miedo. ¿Se podría comparar la luna con lo que comúnmente se dice la zona de confort? Sí, sí, son los hábitos, tienen que ver con los hábitos, con la sensación que nos hace sentir más cómodos y seguros. Sí. Entonces, en principio, cuando hablas de yo, estarías hablando lo que implica todo el complejo lunar o el filtro lunar. Sí. Es una combinación, no diría que es solamente la luna, ¿no? Claro, como para no reducir. Exacto, sí, pero que tiene una gran influencia la luna, no hay ninguna duda. Y desde ahí podemos empezar a asomar la cabeza de ese lugar de seguridad a ver qué más tenemos en todo caso, y desde ahí ir incorporando de a poco el resto de los planetas. Y a partir de ahí puede ir emergiendo otra cualidad de identidad más integrada, claro, o integrativa. Sí, en principio nosotros nos identificamos con una mezcla de la luna, el sol, bueno, en todo caso otros planetas, pero digo, la solaridad, el sol es mucho más que la identificación.
hay como muchas capas en lo que es la identificación, ¿no? Digo, nos identificamos en general con algo que es más una mezcla del sol con la luna, cuánto permitimos que nuestra individualidad emerja desde ese lugar de temor, de miedo, ¿no? Si uno piensa, si tenemos la luna, no sé, la luna en Tauro y somos de Acuario, ¿no? Digo, cuánto ese lugar de seguridad que nos conecta más con el apego, con la sensación de conservar la forma, con el acumular o el retener, nos permite levantar las alas y volar, digamos, ¿no? Digo, desde ahí, en general, vamos de a poquito, que quepa en nuestra autoimagen la sensación del sol que tenemos, es un tema de cuánto podemos elongar y elastizar el miedo. Y eso tiene que ver con el complejo lunar en nuestra carta. Ahora, nos identificamos, sí, con el sol desde la idea, pero creo que energéticamente no nos identificamos tanto con el sol. Cuando estamos en contacto con el sol, tenemos muchísima energía siempre disponible, porque el sol está todo el tiempo permitiendo que la energía circule. Cuando estamos conectados con el sol no nos cansamos, de hecho, porque hay energía disponible. Sí, la sensación que me viene con lo que dices también es como que, bueno, el sol no está seleccionando a quién le entrega energía y a quién no, ¿no? A ver dónde me muevo para seguir manteniendo ese lugar de seguridad, ¿no? Como sino que va entregando energía constantemente. En realidad coherentiza la experiencia de todos los planetas. En esa energía o en esa cantidad de energía le da espacio a todo lo demás. Esto del sol como el director de orquesta, ¿no? En una carta natal. Es lo que sabe perfectamente la necesidad de todos los otros. Porque el director de orquesta no existe si no hay músicos. ¿Sí? Claro. Uno tiene la idea o la imagen de lo solar como alguien, como un leonino que está solo brillando en el medio de la galaxia. Claro. En realidad la función solar no es ser de Leo. Claro. La imagen que uno tiene de lo solar es un leonino, es Madonna. Claro. Y en realidad lo solar es ser lo que uno es, una función más que coherentiza el resto. Claro, más reguladora también que controladora. Claro, exactamente, pero es una función más dentro del sistema. Claro. Solo que es la función centro, entonces pareciera que es más importante, ¿no? Claro. Y esto en la consulta, por ejemplo, porque también en la entrevista pasada comentabas como de alguna manera tratar de atravesar la narrativa, los relatos psicológicos con los que llega el consultante, para que de alguna manera, no sé, pueda empezar a emerger algo de esta integración o cómo... Sí, en una consulta en realidad esto es algo que va ocurriendo en la medida que uno puede ir entrando en vínculo con el consultante. En principio, siempre lo más importante en la escucha del relato de vida de la persona me parece que es ver lo que le está pasando a la persona. Y en ese sentido, lo que se está dinamizando de su carta son los tránsitos que tiene, los movimientos de su carta, y de lo que se habla básicamente es de lo que se le está moviendo, porque es lo que está actualizándose en este momento para esa persona, ¿no? Y a partir de eso uno va pudiendo hablarle a lo que está más allá del miedo a esos tránsitos, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de la luna en Tauro, si una persona con luna en Tauro identificada con ese lugar de necesidad de que las cosas no cambien, tiene el tránsito de Urano que está ahora en Tauro y está arriba de la luna, la persona va a venir con miedo seguramente, con miedo al cambio, con angustia, con pánico a que se le está moviendo todo. Uno no puede no hablar de eso que está ocurriendo. Entonces, en lugar de hablarle al miedo, en todo caso, hay que hablarle a lo que está detrás del miedo, a lo que está posibilitando que en este momento algo realmente se modifique, se transforme y trascienda ese lugar de miedo para pasar a otro nivel de juego. Dentro de la estructura que la persona tiene, ¿no? Como empezar a escuchar otras voces también. Exactamente. En vez de quedarse enrollado. Exactamente. Digo, porque si me quedo con el relato psicológico de la persona, o sea, el lugar de identificación de la persona que está asustada, que tal vez lo echaron del trabajo, se separó, lo que sea que le haya pasado, que lo saque de la zona de confort, como vos bien decías, lo que uno puede ver que por detrás de eso se puede abrir un universo creativo. Pero la persona solo puede ver el miedo
A eso me refería con lo que hablábamos la vez pasada, Claro. ¿no? Que esto de hablar lo que está por detrás de ese temor, como una cortina que vela y no posibilita ver lo que está más allá de ese movimiento. Pero eso ocurre cuando ocurre la entrevista y está pasándole algo a esa persona. Claro, Las claro, personas claro, vienen claro. siempre con una motivación. Claro, claro, con un cuestionamiento, con una necesidad de orientación. Siempre hay algo que está por atrás, porque todos tenemos todo el tiempo tránsitos, movimientos y algo que va habilitando diferentes partes nuestras, ¿no? Claro. Y en ese sentido también la idea de yo controlador es no es algo fijo, sino como que desde la astrología, con los tránsitos siempre moviéndose, ciclos constantemente, la fractalidad propia de la carta natal expresa de que uno es siempre dinámico, siempre un proceso. Totalmente, pues estamos vivos, cambiamos la piel todo el tiempo, lo mismo ocurre con la carta natal, se van abriendo capas y capas y capas y vamos pudiendo ver con diferentes perspectivas lo que somos, ¿no? Los ciclos son diferentes capas de florecimiento de lo que somos y eso va posibilitando que se vayan abriendo diferentes zonas. Y volviendo a la temática de ser solar, en tu experiencia con cartas natales, ¿has visto diferencias en la solaridad, en cómo se manifiestan en hombres y en mujeres? Sí, también supongo me refiero a varones. Sí. Cuerpos masculinos y cuerpos femeninos. En general, depende de las generaciones, ¿no? Creo que en generaciones anteriores, digamos, mi generación y hacia atrás, yo soy del 61, de generaciones, la mía para atrás, me parece que muy claramente está mucho más proyectada en la figura masculina lo solar y la mujer como un satélite del varón, ¿no? La mujer acoplándose al movimiento del varón, que es más como convencional, digamos, esa imagen. Me parece que sí hay como un movimiento y cada vez más fuerte de igualdad desde todos los puntos de vista. Hay una hiperreacción, me parece, ¿no? Con estos movimientos, pero que también pretende que la mujer también vaya encontrando un lugar más solar. Pero sí es cierto que arquetípicamente el varón es el sol y la mujer es la luna, el oro y la plata, digamos, claro, ¿no? Claro. Y no es mejor uno que el otro. En realidad, cada uno proyectará en el otro su solaridad. Y te puedo preguntar a vos en lo personal cómo ha sido tu experiencia solar, porque hoy por hoy sos mujer referente en astrología, cosa que tampoco, digamos, culturalmente ahora hay un movimiento mucho más masivo de la astrología, pero bueno, no sé si cuando comenzaste esto era así. Digamos, ¿cómo ha sido tu proceso solar como astróloga mujer? Bueno, yo soy de Piscis, ¿no? Y tengo el sol en 11. Me parece que nunca me sentí... me es compleja la pregunta porque me obliga a pensarlo también a mí, ¿no? Sí, a pensarte. Yo no me termino de creer demasiado, sinceramente, que soy gran referente ni gran, ¿no? Sé que tengo mucha experiencia en astrología, que doy buenas clases, eso lo sé porque, bueno, hace mucho que lo hago y me lo dicen, pero yo lo que creo es que mi solaridad, al ser pisciana sobre todo, se basa mucho más en el poder sentir lo que está ocurriendo dentro de una clase o dentro de un encuentro, digamos, y poder, en todo caso, organizar lo que está la astrología que está ocurriendo dentro del sistema, que no es mía. Lo que tengo muy claro que yo no soy una astróloga, que la astrología ocurre y que en todo caso tengo una sensibilidad para ir como conectando con eso que está ocurriendo. Entonces no tengo una solaridad, no soy de Leo con sol en quinta. Sí, me siento muchas veces y sobre todo en grupo, me ha pasado en muchos grupos, a lo largo de toda la vida he trabajado siempre en grupo, desde pequeña que canté en coros en adelante. Hoy terminamos con una canción de Silvia Neira no. Para todo el público. ¿Se imaginan? No, que realmente de sentir de verdad, qué lindo que la chica que estaba al lado mío cantaba tan bien.
pero con una sensación muy, muy verdadera del placer de qué bien que canta el que tengo al lado, me hace cantar mejor, y de verdad tengo ese registro. Entonces la solaridad, en mi caso, tiene que ver con algo compartido. He jugado deportes de grupo y la verdad que uno sabe cuando jugó a deportes grupales que si el de al lado juega bien, es mejor para vos. Entonces, la solaridad en mi caso tiene un lugar del haber aprendido mucho en la experiencia grupal e ir encontrando muy de a poco un lugar propio, digamos, que es más lo que escucho que me dicen de lo que yo me lo creo, sinceramente. Pero sí es cierto que puedo decir que tengo mucha experiencia en astrología, hice muchísimas cartas y sinastría, y eso es cierto. Sí. Y que tal vez lo que mejor tengo para compartir es el producto de esa experiencia. Recién dijiste la astrología que está ocurriendo. ¿Podés ampliar? Porque a veces creo que está la idea de que la astrología está ocurriendo en el cielo, ¿no? Los planetas que están en el cielo, cómo están los planetas en el cielo y cómo eso en todo caso nos afecta o nos influencia. Pero tú dices la astrología que está ocurriendo. Lo que pasa es que parto en que somos vibración. Que si vos tenés ascendente Piscis y yo soy de Piscis y que, bueno, hay algo que vibra, es como si tuviéramos una música y somos eso y eso se siente, se escucha y eso ocurre. Es mucho más sutil lo que estoy describiendo, no tiene que ver con las influencias del cielo, es lo que somos nosotros, ¿no? Que somos seres resonantes que vibran y que comparten vibración. Y eso, por supuesto, es un eco de otra cosa. Pero es esa sutileza, me parece, ¿no? Que es más ser músico que otra cosa, lo que estoy describiendo, como la astrología que está ocurriendo, ¿no? Es como tener un oído que registra cierto movimiento. Ciertas cualidades. Y la astrología podría ser como la partitura. Algo así. Algo así. Vale. Es como todo lo que tiene que ver, en todo caso, con lo más neptuniano o pisciano es más difícil de describir o ponerle palabras. Cuanto más palabras, menos uno siente que se está comunicando en realidad, ¿no? Pero es como, no sé, yo cuando doy clases a grupos grandes, es tan evidente que la clase sale de acuerdo a las personas y no depende de que sepan más astrología o menos astrología, sino que tan abiertos están a compartir lo que está ocurriendo, el código que estamos compartiendo. ¿Y se podría sumar además a eso, tanto en las clases como en las consultas, cómo están los planetas ese día, en ese momento, además de las sinastrías? Por supuesto, eso ni hablar, eso sin duda, lo que está pasando, si hay un clima de luna llena, si hay un clima de luna nueva, si está Marte conjunción Venus en el cielo, ¿no? Si está Marte, Plutón, no sé, digo, eso por supuesto que tiene influencia en lo que nos va pasando todo el tiempo. Y estamos atravesados por eso, por esa música de fondo todos, en todo caso. Dentro de lo que estábamos compartiendo y estabas contando de la dinámica luna-sol y como distintos estadios, ¿no? De identidad o de expresión de uno mismo, nombrabas mucho el complejo lunar, el filtro lunar, y me parece que también está bueno poder profundizar sobre esa dinámica, porque si son como los filtros, cuanto más uno conoce esos filtros, me parece que más uno puede atravesarlos, ¿no? ¿Cómo participa Saturno, siendo la polaridad de Luna-Saturno en esta dinámica? Sí, por supuesto que tiene que haber un equilibrio entre la Luna y Saturno para habilitar el resto de las funciones, digamos, ¿no? Son duplas dentro de la carta natal, ¿no? Simbólicamente, papá, mamá, función, estructuración, límite, autorregulación, ¿no? De la necesidad y regulación. Digo, si no tenemos Saturno, si no tenemos función límite, somos seres absolutamente dependientes y no salimos nunca de ese nivel de dependencia. Por supuesto que es una dupla que tiene que ir integrándose para que aparezca la función solar. Si no hay un equilibrio entre la Luna y Saturno, lo solar no aparece. ¿Ser solar es lo mismo que sí mismo? ¿Qué es sí mismo dentro de la astrología? Sí, sí mismo es un concepto junguiano que habla en realidad
de la versión más profunda del Sol, porque el sí mismo es lo que incluye todo, es la energía del centro del mandala, que tiene la capacidad de inclusión de todas las partes. Diría que el sí mismo es la versión más profunda de lo solar. Y lo solar tiene muchas, desde lo más superficial, que es la identificación, la sensación de me identifico con esto, yo soy esto y esto me da seguridad, ¿no? La autoimagen, bueno, son como diferentes capas hasta que vamos llegando a la más profunda, que es el sí mismo, que es lo más incluyente de todo, ¿no? Que ya está despojado de la luna. La incluye, en definitiva, pero no lo domina la luna. Y que tiene la capacidad como de moverse por todas las funciones de la carta. De hecho, es aquello que dispara todas las experiencias, ¿no? El sí mismo es el centro mismo del mandala, es el que tiene toda la experiencia de la carta incluida, donde no hay división, es lo que está íntegro, ¿no? El Sol tiene que ver con el principio de integridad, lo que no está separado, porque ya no hay una función separada de todo lo demás. Está todo junto. Inclusive la función solar de coordinación. Exacto. En realidad, el sí mismo, al ser el centro del mandala, eso se activa y se dinamiza con lo que está pasando afuera, digamos, ¿no? Lo que pasa adentro y lo que pasa afuera en perfecta coherencia. Porque algo va desplegándose a sí mismo a partir de lo que el cielo va posibilitando. Es la coherencia entre el adentro y el afuera, digamos, ¿no? El adentro tiene una vibración y el afuera, que son los movimientos, va posibilitando ese movimiento, ¿no? Es primavera y algo florece. Bueno, el sí mismo en realidad va abriéndose para que algo vaya encontrando esa coherencia con lo de afuera. Es donde el afuera y el adentro se complementan perfectamente. O sea que de esta mirada, el yo que describías hace un rato es una partecita. Es una pequeña parte, que es el que puede mirar. Yo sería algo así como los lentes que me pongo para mirar y los lentes con los cuales puedo mirar lo que puedo mirar, con sus limitaciones. Es una función, el yo es una función más dentro de la totalidad que somos. Lo que pasa es que se cree que es el único. Claro. Y que es objetivo. Exacto. Claro. Que está mirando objetivamente. Y eso llevado al rol del astrólogo en la consulta, o sea, el astrólogo se observa a sí mismo cómo mira la carta del consultante. En realidad yo lo que creo... ¿Cómo lo trabajas? Mira, para mí es muy importante saber cuáles son las preferencias de mirada que uno tiene. Porque obviamente siempre vienen los consultantes que están ligados... Los consultantes son coherentes con lo que son los astrólogos siempre, ¿no? Y los movimientos que traen los consultantes son coherentes con los que tiene el astrólogo. Y el consultante no es alguien que esté fuera de la carta natal del astrólogo y viceversa. Entonces, me parece que lo que mejor podemos hacer como astrólogos es saber cuáles son las preferencias de mirada y las tendencias de mirada que tenemos. Los sesgos. ¿Sí? Bueno, suponte que somos un astrólogo de aire, de elemento aire, que está muy identificado con el elemento aire, y viene un consultante muy identificado con el elemento agua. En principio le va a costar, va a tener una sensación de que le habla en un código, en un idioma que le es incómodo, molesto, o viceversa, ¿no? Por supuesto. Entonces, uno tiene que, me parece que saber cuáles son las preferencias de mirada, qué rechazo, ¿sí? Porque si no, no podemos ver la sombra del otro. Si no, no comprendemos cuáles son las preferencias de mirada que tenemos. Por lo tanto, nuestra luz y sombra, con qué nos identificamos y qué proyectamos, vamos a cargar al otro con nuestra proyección. Claro. Y estas ideas de transferencia y contratransferencia están operando todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Y uno lo puede ver inclusive también en las cartas natales, cómo se está jugando eso. Es muy evidente eso. En sinastría. Es muy evidente. Tanto el consultante que nos fascina y nos parece que no tiene sombra, como el que solo le vemos sombra, me parece que es para trabajar uno eso, ¿no? Los consultantes son geniales para trabajar con nosotros mismos, porque siempre nos traen lo que tenemos que aprender nosotros también. El aprendizaje es algo que está vivo
No somos los astrólogos con bonete que sabemos y el consultante no sabe nada. Claro. Esta astrología es algo que está... Somos lo mismo con diferentes posiciones. Tenemos la capacidad de leer ese mapa. Pero el otro trae toda su vibración que me activa cosas. Sin duda es un vínculo. A mí me parece alucinante cuando trabajamos en un grupo en las clases con la carta de alguien, ni hablar si está, como esto de... El clima. El clima y cómo no se escapa nada porque las distintas posiciones de todos van agarrando lo que se le escapa. Pero a eso me refería antes, con la astrología que ocurre. Para mí eso es un... A ver, ¿podés contar más acerca de eso? Como, o sea, cuando te trabajas en clases con cartas de personas que no están en la clase, la energía de esa carta igual se activa y es actuada por los participantes de la clase. En realidad hay una coherencia, digo, todos tenemos un mandala, todos tenemos los 12 signos en el mandala, solo que tenemos más dosis de una cosa y otra y diferentes combinaciones, pero todos tenemos el mismo mandala con los 12 signos, con todos los planetas y demás. Entonces, cuando trabajamos con una carta natal, la energía de esa carta natal está presente, la estamos tematizando, estamos nombrándola, y cada uno de los miembros del grupo tiene más afinidad o más registro de una parte y se posiciona en un lugar para mirar esa carta. Esa es la astrología que ocurre en vínculo, en grupo. Y se manifiesta muchísimo la vibración de esa persona, no es que aparece la persona, pero digo, los climas de la clase tienen mucho que ver con la carta natal siempre. Y es hablada a través de todos. De todos. De todos. Qué bueno lo que estás diciendo para... quienes quizás cada tanto se hacen una lectura de carta natal, ¿no? Saber que la mirada del astrólogo está implicada en eso y no tomarlo como una verdad pura, ¿no? O porque ha pasado, a mí me ha pasado al menos también, como bueno, no, pero si otro astrólogo me dijo no sé qué de esto, ¿no? Sí. Por supuesto que cada astrólogo va a tener una versión diferente de ese consultante, si bien lo que hay para decir como contenido astrológico obviamente es único. Pero digo, cada uno tiene un sesgo, tiene un color, tiene una manera de interpretar eso. Son como diferentes versiones de una misma canción. Claro, ¿no? Claro, interpretaciones. Y claro. también es cierto que hay un momento particular en el que viene el consultante, donde está activo algo y tal vez en otro momento está activa otra cosa y la conversación va por otro lado. Pero eso está bueno porque como siempre se habla de la consulta de la 2 y es muy... y creo que se está desarrollando cada vez más en grupos. De hecho, yo te digo que a mí está pasando mucho en los grupos que hice este año de... ¿No viniste a entrevista? No viniste. No. Que era como constelar, que fue re loco, era hacer constelaciones directamente, en muchos casos. El trabajo astrólogo consultante, la dramatización que hacíamos con consultantes en vivo, fue alucinante eso. Como el astrólogo que pasaba estaba reenganchado con el consultante y cómo cada uno enganchaba de forma diferente, fue muy impresionante. ¿Que hacían dinámicas de consulta? Sí, con un consultante real. No era otro participante del curso, era otra persona que quería trabajar su carta y que se prestaba a que se trabaje en grupo. Y a la vista de todos. Y a la vista de todos. Iban pasando diferentes astrólogos y fue alucinante. Eso se está abriendo, porque es como hay algo que antes era sí o sí consultante y ahí hay un montón de lugares que se quedan ciegos. Sí, tal cual. Entre todos, sí. Va mucho más allá de la razón. Es impresionante lo que pasa. Impresionante lo que pasa. La persona entra y se va armando un dibujo y se arman magnetismos, rechazos. Y en el salón de abajo queda un dibujo que es alucinante. Las conjunciones se juntan de la carta natal de la persona. Las oposiciones, el otro está del otro lado. No les puedo explicar. Es impresionante. Amo. Impresionante, ¿eh? Eso. Tiene que ver con percepción del campo y confianza en que cuanto menos intervenís, mejor sale. Claro. Y para mí la clave es saber leer lo que pasa después, para que tenga un significado y que no sea una neptunianada. Claro, exactamente, y que después sirva y que después sea evidente, que aparezcan los tránsitos. Es alucinante que ahí tenés el mapa. Ahí yo me doy cuenta que ahí en realidad, el saber leer es ahí la clave, digamos, porque si no pasa nada. Está muy bueno.